Podríamos hablar durante horas y aún así no exagerar la importancia que tiene la capacidad de comunicarse de forma clara y honesta. Poder decir lo que queremos decir de una manera coherente y comprensible, poder transmitir sinceramente lo que deseamos comunicar. La comunicación es probablemente una de las cosas que peor hacemos como personas, como individuos. Y no es algo que nos salga naturalmente. La comunicación es una habilidad que se aprende y solo se puede aprender a través del esfuerzo correcto, con esfuerzo consciente. Todos somos culpables de eso. Vos, yo, nuestras parejas, amistades, familia, compañeros de trabajo, jefes, todos. Pero no es culpa nuestra. En parte es porque automáticamente asumimos que sabemos comunicarnos solo por hablar el mismo idioma que los demás y también por la forma en que creemos que funciona el hecho de hablar. Pero hablar no significa necesariamente que estás comunicando algo y tampoco necesitas estar hablando para comunicar algo. Por eso es que constantemente nos encontramos en situaciones donde malinterpretamos, especialmente en contextos personales y profesionales cercanos, donde la comunicación clara y coherente es tan importante. Algo que también perjudica mucho nuestras relaciones en que a veces hablamos de una manera que comunica algo completamente distinto a lo que queremos decir. Nuevamente, esto ocurre porque confundimos hablar con comunicar. Hablar es una función de nuestra mente intelectual. Tiene que ver con el concepto mismo de hablar, con la gramática de un idioma, la estructura de las palabras y su significado, la sintaxis, cómo relacionar conceptos y cómo pronunciarlos físicamente con la boca, la lengua, las cuerdas vocales. La comunicación, en cambio, tiene que ver con el significado de lo que estamos diciendo, con la forma en que usamos nuestras palabras, el tono de nuestra voz, la intención. Eso no es función de la mente intelectual, sino de la mente emocional. Te doy un ejemplo. Hace años vivía en una casa compartida con otras 4 o 5 personas. 2 de ellas eran una pareja. Él era colombiano y ella argentina. Una pareja muy linda, muy dulce. Pero a veces tenían pequeñas discusiones y fue en una de esas discusiones donde empecé a observar esta diferencia entre hablar y comunicar. El chico era muy meticuloso y organizado, especialmente con las cosas de la cocina. El repasador tenía una función específica, el trapo de la bacha también, cada plato, cuchara, taza, todo tenía su lugar y se tenía que lavar de una manera particular. Todo tenía su orden, básicamente. Ella, en cambio, no era tan estricta. Mientras la bacha estuviera limpia, no importaba con qué se limpiara. Un día los escuché discutiendo en la cocina por el repasador. Para él, ese repasador era para secarse las manos, no para mojarlo y limpiar la bacha o el piso. Creo que ella lo había usado para eso y él le estaba diciendo que el repasador solo debía usarse para secarse las manos, no para limpiar derrames o suciedad. Ahora bien, aunque esas eran las palabras que él usaba, como era algo que le molestaba y parecía que le venía molestando desde antes, el tono de su voz, mientras simplemente le explicaba cómo usar una toalla, era demasiado filoso, un poco áspero. Los conceptos o el significado literal de sus palabras eran una cosa, pero el tono, lo que realmente estaba comunicando con esas palabras era otra cosa. Su tono comunicaba fastidio, incomodidad, el inicio del enojo. Eso era lo que él sentía emocionalmente.
Y eso era lo que realmente estaba comunicando. Era natural que ella se pusiera a la defensiva, no por lo que él decía, sino por cómo lo decía. Así empezó la discusión. Si él hubiera entendido lo que estaba pasando en su mente emocional en ese momento, que estaba agitado, molesto, y más importante aún, si hubiera atendido ese estado emocional antes de hablar con ella, no habría discutido. Ella se puso a la defensiva no por sus palabras, sino por el tono, por la intención detrás de esas palabras. Te invito a que empieces a observar esa diferencia entre lo que decís y cómo lo decís. ¿Cuáles son las palabras que estás usando y cuál es el tono, la intención detrás de esas palabras? Como usar palabras es una cosa y la intención detrás de esas palabras es otra completamente distinta. Porque lo que decimos es función de nuestra mente intelectual, pero lo que comunicamos es función de nuestra mente emocional. Solo cuando entendemos esta diferencia, podemos empezar a cerrar esa brecha y lograr que los demás nos entiendan mejor, porque vamos a entender mejor dentro nuestro por qué ciertas palabras en un momento comunican una cosa y esas mismas palabras en otro momento, con otro estado emocional, comunican algo completamente distinto. Ese es el ejercicio que quiero dejarte para esta semana. Observa esos momentos en los que empezás a discutir con alguien o cuando sentís que no te están entendiendo. Observa las palabras que estás usando. Observa el tono, la intención detrás de esas palabras. Observa el estado de tu mente emocional. Así podés empezar a diferenciar entre lo que decís y lo que comunicas y aprender sobre tus propios mecanismos.